Leemos la palabra del Señor en el Salmo 90. Vamos a estar leyendo solamente un verso y va a ser el verso 12. Y este verso 12 dice de la siguiente manera: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Una vez más, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Hermanos, es un salmo el cual para mí me remonta a mi niñez. Aquellos que se han criado en la iglesia siempre tienen salmos memorables y tópicos que siempre han escuchado. Y este salmo como que estaba reservado en mi iglesia para una ocasión en particular, ¿verdad? Cintia, ¿te pasaba igual? Nos pasaba que cada vez que cumplía años alguien, pues traían a la persona al frente, y aquí lo hemos hecho también, aprendiendo de nuestros antepasados, y siempre se le leía el Salmo 90. Pero mi viejito pastor, un hombre que era un hombre de Dios, ya cuando yo lo conocía, él era un anciano pastoreando muchos años en nuestra iglesia, él siempre le leía a las personas el Salmo 90 de los versos 1 al 12. Y yo pues aprendí esto de él. Es un salmo que nos ayuda a reflexionar en esos momentos claves cuando estamos cumpliendo años acerca de la importancia de pedir sabiduría. Así que no está de más que lo hagamos en los cumpleaños, pero hoy quiero hacerlo a principio de año para que empecemos quizás a meditar en este principio importante. Una de las cosas que a mí desde niño me enseñaron y nos enseñan nuestros padres es a leer el libro de Proverbios. Si aquí hay juventud en el día de hoy, yo le insto a los jóvenes, a juveniles, jóvenes adultos, que lean el libro de Proverbios. Y una de las cosas que el libro de Proverbios nos enseña a nosotros es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hay que temer a Dios. Y mi papá me decía, léete el libro de Proverbios, es muy importante para ti que lo leas, porque ahí ese libro es para la juventud. Y yo he venido entendiendo a través de los años que es bueno para la juventud, pero también es bueno para la viejentud. Todos nosotros nos podemos beneficiar del libro de Proverbios, amén. Así que quisiera hoy pues hablarle a ustedes acerca de este tema tan importante, el cual hemos puesto como título Contando nuestros días con sabiduría. Contando nuestros días con sabiduría. Y quisiera leerles la traducción viviente que lo dice de esta manera: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. ¿Se da cuenta? Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y así pues quisiera hablarles a ustedes en dos puntos importantes. Primeramente quisiera ver la grandeza que está en Dios. La grandeza está en Dios. Y número dos, la gracia está en Dios. Así que quiero decirles algo que ustedes quizás ya sepan, que el libro de los Salmos es un libro del himnario, se le llama el himnario del pueblo de Israel, donde se usaba para cantar alabanzas, el libro de oraciones, el libro de adoración. Es un libro el cual está compuesto de 5 libros, según nos dicen los eruditos y estudiosos, y se ha dividido así desde tiempos antiguos, desde el tiempo cuando la cautividad babilónica regresó unos 500 años antes de Cristo a la tierra prometida. Más o menos se dividió este libro en 5 partes. Y lo que leemos en el día de hoy, este Salmo 90, es el comienzo del 4.º libro, el cual nos habla en específico del tema que aquí encerramos. El Salmo 90 fue escrito por un hombre llamado Moisés, en su mayor parte, no todo, pero una gran parte del Pentateuco fue escrito por Moisés, lo cual incluía también el Salmo 90 como una reflexión final a su vida. Es el único salmo de Moisés que encontramos en los salmos, el más antiguo de todos y el más viejo. Y este marca este comienzo, como les digo, del 4.º libro. El libro de Salmos, los Salmos están divididos en 5 partes, parecido, algo similar a la manera en que está dividido quizás el Pentateuco, que también tiene 5 partes, los primeros 5 libros de la Biblia. Y aquí vemos que en la Reina Valera, en su Biblia que usted tiene ahí con usted, si está usando la Reina Valera, el título que le han puesto los traductores dice así: la eternidad de Dios y la brevedad del hombre. Otra vez, la eternidad de Dios y la brevedad del hombre.
Y estos salmos van obviamente en este cuarto libro del 90 al 106. El libro de Salmos es un libro que se dedica primeramente a exaltar la ley de Dios. Desde el comienzo se hace una introducción en los primeros 2 capítulos. Y estos 2 primeros capítulos nos hablan a nosotros acerca de la importancia de lo que es nosotros buscar a Dios y obedecer su ley, ¿verdad? Así que nos dice allí que los que confían en Dios, esos serán hombres y personas fuertes, parados fuertemente, los cuales durarán para siempre. Y el capítulo 2 nos habla acerca de la exaltación de Cristo, el Mesías prometido, aquel que vendría a establecer su reino. Y los benditos de Dios se refugian en el Mesías. Hermanos, estarán notando, esto es un paréntesis, que estoy un poco ronco, estoy todavía en cuestión de mejoría. Así que si paro para tomar agua, pido disculpas. Esta semana ha sido dura dar clases en la escuela, pero en el nombre del Señor vamos a terminar aquí en el día de hoy. Hermanos, estos libros, como venía diciendo, escritos por Moisés, este hombre que estuvo viviendo 40 años en Egipto. Tengo agua por aquí, sí. Tengo 40 años en Egipto, 40 años huyendo de Egipto y 40 años sacando al pueblo de Egipto. O podríamos decir los últimos 40 años sacando a Egipto del pueblo, porque el pueblo de Israel estuvo cautivo 400 años en Egipto y todo ese tiempo ellos aprendieron las costumbres de Egipto, aunque estaban opresionados, oprimidos, estaban maltratados, esclavizados por los egipcios. Ellos como que se enamoraron de las costumbres egipcias, de lo que le daban para comer, y estaban tan opuestos a lo que Dios quería hacer con ellos, que le costó mucho trabajo a Moisés sacar a Egipto del corazón de los israelitas. Ellos decían, queremos volver a Egipto, queremos cebollas, queremos pepinillos, queremos, qué sé yo, todas aquellas cosas que nos daban. Estaban soñando con las cosas que ellos tenían en Egipto y no podían ver lo que Dios tenía frente a ellos. Dios había dicho a ellos, les voy a regalar a ustedes una tierra la cual ustedes no han trabajado, una tierra que produce leche y miel. Es más, cuando salieron de Egipto, Dios los llevó rápidamente al monte Sinaí, donde entregó su ley. Esto después de haber dividido el mar Rojo ante ellos. Le entrega la ley de Dios, los 10 mandamientos, todo lo que debían de hacer. Y le dice, ustedes están listos, este es mi pacto con vosotros. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Yo los voy a meter en esta tierra ahora. Y envía por medio de Moisés a 12 espías para que fuesen a investigar, a reconocer la tierra de los cuales ellos iban a entrar. Y cuando llegan a aquel lugar, los que vienen de vuelta dicen, unos de ellos, la tierra es buenísima. Josué y Caleb dieron testimonio de que aquello era muy grande, de que Dios le había regalado una tierra que verdaderamente era como Dios decía, producía leche y miel. Y el resto dijeron, sí es verdad todo eso, pero los hombres son tan grandes, hay gigantes, esa gente parecemos langostas frente a ellos, esa tierra se traga a los hombres, no podemos entrar. Y le metieron miedo al pueblo y el pueblo dudó, se atemorizó y quería volver a Egipto. Y si no es porque Dios tuvo que dividir el mar para sacarlos de Egipto, vuelven a Egipto. Y Dios dijo a Moisés, por cuanto ellos no han creído, ellos van a morir en este desierto. Y Moisés, como pastor de aquella gran nación, se dedicó los próximos 40 años no solamente a ver nuevos nacimientos en el desierto, a ver la mano de Dios obrando, a ver Dios proveyendo comida, proveyendo alimento, proveyendo que su ropa crecía con ellos, que los zapatos no se ponían viejos ni se desgastaban, oiga eso, sino que también se dedicó a enterrar una generación completa. Y después que Moisés pasa por todo esto, viviendo de la manera en que vive, el Salmo 90 nos presenta como una reflexión de este hombre de Dios, el cual mira hacia atrás y dice estas palabras que comienzan ahí leyendo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. En otras palabras, para Moisés y su teología, y la teología bíblica y del pueblo de Dios, es que Dios es el Dios del refugio. Para ellos, Dios es el todo. Ahí no había algo que se saliese del control de Dios y lo que Dios es. De hecho, en la Biblia lo que encontramos nosotros es que Dios, Jehová Dios, es el Dios que crea, el Dios que da vida, el Dios que levanta, pero también es el Dios que castiga, el Dios que trae muerte y el Dios que derriba.
Es el Dios que está a cargo de todo. Él es el Dios que hace juicio, el Dios que, como decimos, pasa lista y saca cuentas y evalúa, pero también es el Dios que da gracia y misericordia. No hay otro, no hay otra fuente, no hay otro refugio. Y de esta manera nosotros podemos entender, y nos conviene entender, que si nosotros estamos aquí en el día de hoy, la única razón que podemos decir es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque Dios lo ha permitido, porque Dios lo ha hecho. En cada culto comenzamos con un llamado a la adoración. Y lo decimos así, es un llamado a adorar a Dios. ¿Por qué razón? Porque es Dios el que primeramente toma la iniciativa para llamarnos y traernos hacia Él. Usted sí está aquí porque lo propuso. Usted está aquí porque quiso. Usted está aquí porque lo planeó, pero está aquí mayormente y sobre todas las cosas porque Dios lo ha llamado para que esté. Porque Dios lo ha traído de lugares distintos para que participe juntamente con su pueblo de las bendiciones del pueblo de Dios. Y una de las cosas que dice este hombre de Dios es que la grandeza está en Dios porque la eternidad está en Dios. Es un Dios eterno el cual nosotros servimos. Y tenemos que entender que nuestro Dios no es un Dios inventado por los hombres y la imaginación humana. Los dioses de los pueblos son inventados por ellos. Las naciones tienen muchos dioses. Los pueblos adoran paganamente a dioses, ídolos inventados por ellos. Pero nuestro Dios, dice la Biblia, está en los cielos y todo lo que quiere ha hecho. Ese es el Dios que servimos, un Dios que nos llama a que le sirvamos de corazón. Y debemos de siempre estar anclados sobre eso, de que todas las cosas están bajo el poder de Dios. Él sigue diciendo aquí, Dios es nuestro refugio. Un refugio es una morada, un lugar, una habitación. De generación en generación, Dios ha estado con nosotros. Este hombre que había visto mucha muerte en tantos años, una generación completa a morir. A nosotros los pastores nos gusta dirigir los cultos, nos gusta trabajar en la iglesia con los hermanos, hacer obras y comidas. Y gran parte de lo que hacemos es también quizás ver nuevos nacimientos. En esta iglesia ha habido lo que llamamos un boom de nuevos bebés recientemente. Hay 8 y unos cuantos en camino todavía para próximamente que han nacido en estos pocos días. Nos alegra presentar niños, hacer bautizos de pequeños, que vengan adultos, bautizar adultos. Nos interesa todo eso. Pero una de las cosas que también hay que hacer es también conducir sepelios y dirigir funerales, lo cual también a veces nos entristece porque sentimos el dolor de los que lloran y los que sufren y estamos con ellos ahí. Pero este hombre estaba enterrando a una generación completa uno a uno. Y lo hizo por causa de la incredulidad de aquel pueblo que no quiso recibir lo que Dios tenía para ellos. Y él pudo ver que cada una de las personas que iban muriendo tenía que enterrarlos juntamente con los que ayudaban y dirigir aquel sepelio de 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Dice la palabra del Señor que todos nosotros moramos en Dios. Tú has sido nuestro refugio, dice la palabra del Señor. Ahora, quiero que entendamos que nosotros todos estamos refugiados en Dios, creyentes y no creyentes. Existimos porque Dios así lo quiere. Dios es el Dios de los cristianos, Dios es el Dios de los creyentes, pero también Dios es el Dios de los ateos, aunque ellos no lo crean, aunque ellos no lo quieran entender, aunque el ateo lo quiera negar. Dios está por encima de todos. Es más, Dios está por encima de los demonios, de Satanás y de todo lo que se mueve. No hay nada que se escape de la soberanía y la autoridad de Dios. Ahora, cuando habla de refugio aquí, podemos entender que todas las naciones que han existido a través de la tierra, a través de la historia, desde que comenzó el mundo hasta el final, están allí porque Dios los ha puesto allí. Dios los ha establecido en su lugar. Miren lo que dice el apóstol Pablo cuando llega allí a Atenas y se encuentra con la gran idolatría que hay allí, donde se adoraban a todos los dioses conocidos. Y él se encontró con un lugar donde se adoraba a un Dios no conocido. Es decir, ellos adoraban a dioses que se habían inventado, el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios de la guerra, el Dios del agua, el Dios de la productividad, de la fertilidad, de cuántos dioses tenían ellos, ¿verdad que sí? Pero llegó a un lugar donde decía, por si acaso se nos escapó uno de los dioses, aquí tenemos una placa para el Dios no conocido. Y allí se paró el apóstol Pablo y dice, de ese Dios que ustedes no conocen, de ese Dios es que yo les quiero hablar hoy. Hermanos, ese es el Dios que les estoy predicando en esta mañana.
Y ese Dios, según el apóstol Pablo dice, oiga lo que dice conmigo, Hechos 17, verso 26. Ese Dios desconocido para ellos, dice la Biblia, que ha hecho de una sangre a todo linaje de los hombres, para que habiten en toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Otras palabras, ellos han vivido el tiempo que Dios ha querido que ellos vivan. Ustedes pueden ver en las clases de historia y en los canales de YouTube y en la televisión las civilizaciones pasadas que se levantaron y murieron y se desaparecieron. Sin embargo, entendemos que Dios le ha establecido el orden de los tiempos. Existieron en un tiempo porque Dios así lo quiso. Y dejaron de existir porque también el plan de Dios estaba que se acabara. Y dice aquí el Señor hablando a través de Pablo. Él le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, aunque ciegos, palpando, dice allí, pudieren hallarle. Aunque ciertamente Él no está muy lejos de nosotros, porque miren lo que dice, porque en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él somos. Como algunos de vuestros poetas también han dicho, linaje suyo somos. Es decir, la humanidad completa está hecha a imagen y semejanza de Dios. No hay ni una persona en toda la faz de la tierra, sea hombre o mujer, haya venido de Adán y Eva, o según ellos descendido de los monos, según ellos dicen. Aún así, Dios dice que están hechos a imagen y semejanza de Él. Y es un Dios al cual Dios tendremos que un día que presentarnos ante Él y darles cuentas, rendir cuentas. Mire, sigue diciendo la palabra de Dios, que Dios controla el límite de su habitación. Hasta dónde han llegado y a dónde van a llegar. Esta gran nación en la cual vivimos en el día de hoy va a existir hasta que Dios diga, porque comenzó a existir porque Dios lo permitió de esa manera y estaba en los planes de Dios que así fuese. Así que no hay una sola persona en el mundo que se escape de este control y soberanía de Dios. Ese es el Dios que usted y yo servimos, el Dios de los ricos y el Dios de los pobres, el Dios de los grandes y el Dios de los pequeños, el Dios de los creyentes y el Dios de los que no creen. Él es el Dios de todo. Dice la Biblia en el Salmo 24, y usted lo conoce muy bien, de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿y qué más? El mundo y todo lo que en él habita. No casi todo, no, todo lo que está en el mundo le pertenece al Señor. Solo Dios, el punto número 2, dice, es eterno y para siempre. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Wow. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo desde la eternidad hasta la eternidad. Hermanos, algunos que no saben todavía exactamente qué edad tiene la Tierra, unos dicen que tienen 6.000 años, que tiene 12.000 años, que tiene 10.000 años, y otros científicos nos dicen que tiene unos 4.5 mil millones de años. No sabemos. Lo que yo sí sé es que sea cuando sea que comenzó el asunto, porque el único que lo sabe por verdad, el único que lo sabe de veras es Dios. Óigame, sea cuando sea que comenzó, ya Dios estaba allí, porque Él fue el que lo hizo. Ya Dios era. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así que los estudiantes me preguntaban esta semana en la escuela, ¿por qué estamos estudiando estos temas de la creación del mundo? ¿Por qué estudiamos esto? Dice, bueno, número uno, tienes que estudiarlo porque si quieres sacar A en el examen de la semana que viene, tienes que saberlo. Y número dos, porque las personas comienzan a investigar. Como ustedes también se preguntan, todas las personas se preguntan, ¿de dónde salimos? ¿De dónde vinimos? ¿Cómo empezó todo? Así es. Llega una etapa en la vida donde las personas comienzan a preguntarse todas estas preguntas importantes. Pero yo creo que la pregunta más importante, aunque esa de dónde venimos, de dónde salimos y qué tiempo llevamos y qué tiempo lleva esto aquí es importante, hay una pregunta mucho más importante que todas y es ¿a dónde vamos? ¿A dónde voy yo? ¿A dónde me dirijo? Porque ahí sí nosotros podemos hacer algo sobre eso en el futuro. Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra, tú eres Dios. Hermanos, todo comienza en, con y por medio de ¿quién? De Dios. Ahora, cuando
llegamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que ese Dios que menciona en la Biblia que todo es para Él y de Él y por Él, no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando leemos la Biblia en el Nuevo Testamento, oiga lo que dice Apocalipsis capítulo 4, verso 11, en su Biblia dice así de la siguiente manera: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Se da cuenta? Tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste, ¿qué? Todas las cosas, y por tu voluntad existen, y por tu voluntad fueron creadas. Ahora, cuando leemos en el Salmo 24 que todo pertenece a Dios, volvemos a ver en Colosenses capítulo 1, Nuevo Testamento, donde se nos aclara la palabra de Dios y nos dice que todo lo que ha sido hecho fue hecho por medio de Jesucristo, el verbo de Dios, la palabra de Dios, aquel Hijo de Dios, el que hizo todo. El apóstol Pablo lo dice así, Colosenses 1. Por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay ¿dónde? En la tierra, y las que son visibles y las que son invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten, hermano. Esto es un buen momento para decir gloria a Dios. Aleluya. Ese es el Dios que usted y yo estamos sirviendo en el día de hoy. Estamos aquí porque todo está en las manos del Señor. En Él subsisten. ¿En quién? En Cristo. En Él es que todo tiene consistencia, existencia, realidad. Todo se mantiene porque Dios lo mantiene en Él. En el capítulo 1 de Juan, el Evangelio según San Juan, el evangelista dice estas palabras que otra vez repiten lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo. En el principio, dice él, era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era en el principio con Dios. Y dice el 3, y todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo ha sido hecho por Él. Así que sin Él nada de lo que vemos existiría. Sean visibles o invisibles. Aunque usted no lo vea, existe donde quiera que esté, en las alturas de los cielos, en lo más profundo del universo o en las profundidades de la mar. Todo ha sido creado por Jesucristo. Gloria al Señor. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Y por eso yo le digo, vamos a aferrarnos en Él. Vamos a afincarnos en Dios. Vamos a creerle a Dios. Hermano, nosotros no estamos aquí perdiendo el tiempo como piensan alguna gente. La religión no es el opio de las naciones, de los pueblos, como dicen muchos ateos. No, estamos sirviendo al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que lo ha creado todo, y estamos sirviendo a uno que no es invención de la mente humana, de la imaginación de los hombres, sino uno que se ha revelado en su palabra, la palabra de Dios. Lo vemos en la creación, pero lo vemos con exactitud y declaración en su palabra. Mire lo que dice el Salmo 50. Dios hablando, diciendo, porque mía es toda bestia del bosque. ¿De quién es? De Dios. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Oiga esto es precioso, hermano. Yo conozco las aves de los montes. Hermanos, yo estoy suscrito al canal de Smithsonian. Esta gente en Washington que tienen este gran museo, una serie de museos, y hacen investigaciones arqueológicas de todo tipo. Todos los días me llegan noticias de cosas que se han descubierto. Hoy esta mañana estaba mirando que descubrieron unos tanques, unas cosas de la edad medieval. Y también civilizaciones pasadas, me llegó ayer otro mensaje. Pero también me llegan mensajes de nuevas especies que están descubriendo todavía. ¿Sabe algo? Todo Dios lo conoce. Dice, mías son las aves de los montes, y las conozco todas, las conozco por nombre, son mías. Y todo lo que se mueve en los campos, dice Dios, me pertenece. ¿Y cuánta gente se jacta, verdad, de que esto es mío y de aquello es mío? Cuando Dios dice, tú lo tendrás por un tiempo, pero no es tuyo, es mío. A mí me pertenece. Dios es dueño hasta de lo que no se mueve, del oro y la plata, de los montes, de los ríos, de los collados, todo le pertenece al Señor.
Me faltaría tiempo para seguir hablando de este tema, así que le pido que por favor en sus casas con tiempo lean el Salmo 104 para que tengan más información acerca de todas las cosas que le pertenecen a nuestro Dios. La grandeza es de Dios porque la vida, la existencia está en Dios. Dice el verso 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos en polvo, hijos de los hombres. En otras palabras, le voy a leer esto para que lo entienda mejor en la nueva traducción. Dice así, en la nueva traducción viviente. Haces que la gente vuelva al polvo con solamente decir, vuelvan al polvo ustedes mortales. Oiga bien. En otras palabras, cuando dice convertíos, no, conviértase en polvos. Se acabó el tiempo. La gente se vuelve polvo porque Dios así lo estableció. Una de las cosas que vemos en la Biblia es que muchas personas a veces piensan que el diablo está en control de todo. Pero la Biblia nos dice que es Dios el que está en control de todo. No es el diablo. Y mayormente, si usted es un hijo o una hija de Dios, su vida no está en las manos de Satanás. Su vida está en la mano de ¿quién? De Dios, el Dios Todopoderoso. Y las personas en la historia de la humanidad, como lo pudo atestiguar bien Moisés, escribiendo este salmo, desde el principio vemos allí que la gente iba muriendo. Mira, la gente muere de tantas cosas, ¿verdad que sí? Tristemente vivimos un mundo caído, un mundo afectado por el pecado y la maldad, y vemos muerte a diestra y siniestra. Hace poco salimos de una pandemia, ¿verdad? Grande, que nos mantuvo encerrados por buen tiempo. ¿Sabe algo? Hay una pandemia, estuve leyendo, y si quiere le mando la información más tarde cuando salgamos, que nadie está hablando de ellas. Las naciones hasta el día de hoy están reportando mundialmente un exceso de mortalidad. Están por encima de lo normal. Óigame, en naciones que ellos no saben cómo, la gente se está muriendo así porque sí, de todas las edades. Comenzando con Canadá, Estados Unidos está por el medio, y así están todas las naciones que no saben por qué la gente se está muriendo de momento, de repente y sin razón. Ahora bien, las personas mueren de cáncer, murieron muchos de COVID, murieron muchos de otro tipo de enfermedad a través de la historia, enfermedades incurables que atacan el cuerpo humano, virus contagiosos como el que vivimos. La gente muere en accidentes, la gente muere como víctimas de crímenes violentos, mueren en la guerra. Mire cómo está la cuestión. Yo estaba mirando, en la guerra de Rusia y Ucrania han muerto más de 500,000 personas. ¡Wow! Si esos números están correctos, es medio millón de personas. Mire cómo está la guerra entre Israel y Hamas en la Gaza Strip, en la franja de Gaza. Es decir, la muerte está por todas partes por medio de la guerra. Se muere la gente por terrorismo, la gente muere por desastres naturales. La gente muere de hambre, muere de tantas cosas. La gente muere hasta porque se quita su propia vida. Mueren de repente. Hay personas que se acuestan a dormir muy bien, no se levantan. Todo esto ocurre. Y los médicos pueden decir la causa de muerte fue esta o aquella. Y pueden determinar qué fue lo último que pudo causar una muerte. Pero a fin de cuentas, lo que nos dice la palabra de Dios es que aunque el médico puede decir el cómo, el por qué y el dónde murió la persona, sea la razón que ellos den, lo cierto es que cada muerte que viene, viene como el castigo de Dios. Dios le dijo en el huerto a Adán y Eva, polvo eres y al polvo volverás. Y aquí la Biblia nos dice a nosotros, haces que la gente vuelva al polvo con solamente decir, polvo eres, vuelve al polvo mortal. En Job dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado sin sabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. En otras palabras, esto es así. En la mañana sale, en la tarde no está. Así es como la Biblia compara la vida del hombre. No importa que vivamos 70, 80, 90, 100 años. Hay quien pasa los 100 años. Y cuando alguien llega a 100 años y los pasa, nos maravillamos, ¿verdad que sí? Hace poco celebramos los 98 del abuelo de mi esposa. Y todo el mundo, wow, 98 años. Qué tremendo. Nuestra hermana madre, nuestra hermana Dora, ¿tiene cuántos? 104 y sigue por ahí para abajo, en febrero. Así que es una larga vida que Dios le ha dado y nos maravillamos porque lo normal no es eso. Lo normal es que las personas mueren y mueren a causa del juicio de Dios. Y aquellos que viven un poco más es porque Dios le ha dado una oportunidad de vivir un poco más de tiempo. Pero lo normal que vemos no es eso. ¿Por qué razón? Porque la muerte es fruto del pecado, consecuencia del pecado que ha entrado al mundo. Desde el mismo momento en que Adán y Eva cayeron, la raza humana completa cayó en muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Hermano, Dios es grande y la grandeza está en Dios porque Dios está. El tiempo está en Dios.
Él es el que controla todo. Dice, porque 1000 años, verso 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Dice, los arrebatas como un torrente de agua, son como un sueño. La hierba que crece en la mañana, en la tarde florece y crece, en la tarde es cortada y se seca. En otras palabras, creció en la mañana, en la tarde se secó y se acabó todo. Así compara Dios lo que es la vida del hombre, lo que somos en la faz de la tierra. Y nosotros nos esmeramos, ¿verdad que sí? Por querer vivir un poquito más. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, nos cuidamos, nos queremos vivir un poco más. Pero dice la palabra en el verso 7, oiga bien, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Y Moisés, habiendo experimentado tantas muertes en el desierto, entiende que todo lo que está ocurriendo aquí es a causa de lo que Dios está haciendo. Por tu furor somos consumidos. ¿Sabes qué? A nosotros nos gusta el verso 12. Enséñanos a contar nuestros días. Pero eso que dice anteriormente a esto nos debe hacer meditar y pensar. La ira de Dios está todavía sobre los pueblos. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Hermano, yo estoy hablando todo esto porque lo que yo quiero que ustedes entiendan es que no hay tiempo que perder. A veces decimos, todavía me queda tiempo. Hermano, no hay tiempo que perder. Vamos a aprovechar el tiempo. Ese es el punto aquí. Vamos a aprovechar el tiempo. Porque nuestros días declinan. Se van a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Es decir, si usted está en los 70, ese es el límite, los 70, esa década. Y los que están un poquito más fuertes, los 80. Y los que Dios tenga misericordia de ellos, los 90. Y los que Dios tenga en un pedestal especial, como la mamá de nuestra hermana Dora, quizás lleguen a 100. Pero oiga, nos sorprende, ¿verdad que sí? Mire, Matusalén en la Biblia dice que llegó a 969 años, casi 1000 años, un milenio de vida. Sin embargo, Dios comenzó a cortar los años de las personas a causa de la maldad. Porque imagínese usted un pecador sin vergüenza, hijo de Satanás, haciendo daño en el mundo por 1000 años. Óigame, es algo tremendo, ¿sabe? Así que Dios decidió a esta gente que cortarle un poco la vida para que no hagan tanto daño. Y comenzó a cortar los años, porque a los hombres, a la gente le gusta pecar. Y yo le dije este comentario una vez a mi padre, siendo niño, padre, pero ¿por qué no vivimos así 1000 años? Y me dice, ¿tú sabes lo que está pecando 1000 años? A veces no lo pensamos de esa manera, porque pensamos que yo lo que quería era jugar y correr bicicleta. Pero no es así, el pecado está en la mente y el corazón de las personas y hacer daño. Y este libro, este salmo fue escrito 3200 años atrás. ¿Sabe algo? Y él dice, los días de vuestra edad son ¿cuántos? 70, los más robustos son 80. ¿Sabe cuál es el promedio de vida en el mundo en el día de hoy? No ha cambiado, entre 70 y 80. Dice que son 77 años. Los hombres mueren a una edad promedio de 73. Y las mujeres mueren a una edad promedio de 79 años. El lugar donde más viven las personas, por eso yo dije que la casa era de mi esposa, porque ella vive más que yo. El lugar donde más viven las personas en el día de hoy, según los estudios, es Mónaco, este pequeño reino allí en Europa. Y es 87 años. En otras palabras, todavía se queda en los 80, la década de los 80. Dice el verso 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y por eso entramos al verso 12, porque nuestra esperanza está solamente en Dios. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, si a mí, ¿verdad? Que ya pasé los 50 hace poco, voy llegando a los 60 en 5 años, se cumple esto. Hermanos, ya viví la mayor parte de mi vida. Y tenemos que pensar eso. ¿En qué estamos pensando nosotros? ¿En qué estamos meditando? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo más que nos llama la atención? ¿A qué queremos dedicarnos? Y hay personas que quieren dedicarse a perder el tiempo,
agobiar, hermano, cuando hay tanto que hacer en tan poco tiempo. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Yo le invitaba al principio del culto, en los anuncios. Vamos a envolvernos en las cosas de Dios, las cosas que verdaderamente importan. Vamos a darle el lugar, la prioridad a Dios. La Biblia dice algo muy interesante que debemos de poner por práctica. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Hermanos, enséñanos a entender la brevedad de la vida, dice aquí, para que crezcamos en la sabiduría, aprovechando bien el tiempo. Dice la Biblia, jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos. ¿Y cuáles son los días malos? Óigame, son malos. Sí, el abuelito tiene 98 años, pero tiene un andador para moverse con él. Son días difíciles, me decía, estoy cansado. Ya son 98 años, ese corazón latiendo. Me decía, ya no estoy cansado. La última operación que ustedes saben, como hablamos con ustedes sobre ella, él decía, ya estoy listo para irme con el Señor. Ya estoy preparado. Hermanos, los días son malos y nosotros pues a los 40 nos ponen espejuelos. Más adelante nos descubren el colesterol y después nos ponen a correr y a caminar para que los triglicéridos se bajen y después nos ponen a hacer dieta. Óigame, eso es así porque las cosas van cambiando. Los huesos ya no aguantan. Entonces los días son malos. Joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hermano, dele su fuerza, joven que me escucha, dele sus fuerzas a Dios, dele sus fuerzas al Señor, dedíquese a servir a Dios. Yo he visto jóvenes que me dicen, yo quiero primeramente disfrutar mi vida y después me meto en la iglesia. ¿Qué cosa más grande? ¿Qué disparate más horrible? ¿Verdad que sí? Y así me decían muchos muchachos, ¿por qué no vas a la iglesia? Porque yo quiero disfrutar mi vida. En otras palabras, lo que quiero es pecar y pecar y pecar y pecar y hacer la maldad, lo malo, para entonces después volver. Porque la gente en la tierra de hoy, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y lo que quieren es dedicarse a hacer lo malo para después un día, sin saber si lo van a tener, porque nadie tiene mañana asegurado. Volver. Antes que vengan esos días malos en los cuales diga no tengo en ellos contentamiento. Entonces, ¿qué es sabiduría? Sabiduría, hermanos, es entender que el tiempo es breve. Número 2, sabiduría es entender que hoy es el día de actuar. Hoy es, no mañana. Ayer ya pasó. Mañana llegará, no lo sabemos. Hoy es el día de salvación. Hermanos, sabiduría es entender que si usted llegó a 35, ya está en la mitad del camino. Sabiduría es que nosotros podamos mirar que si ya pasamos 50, ya caminamos las 2/3 partes del camino. Y que podamos aprovechar el tiempo para hacer lo que es necesario e importante en la tierra. Que sea lo que nosotros hagamos, que sea en lo que nos envolvamos, mejor sea que lo hagamos para la gloria de Dios. Y que nos preguntemos eso, ¿esto que voy a hacer le da gloria a Dios o no le da gloria a Dios? Hermanos, y con esto me refiero no solamente al trabajo de la iglesia. En su casa, a usted Dios le ha puesto como un hombre o una mujer para hacer cosas que den gloria a Dios. Para que en su matrimonio usted lo haga para que dé gloria a Dios. Para que en la vida de sus nietos usted dé gloria a Dios. Para que la influencia que usted ejerce en su círculo familiar y personal y aún en el lugar de trabajo sea para la gloria de ¿quién? De Dios. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y si estamos en esta milicia y entendemos que estamos luchando en este mundo, dice la Biblia, que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Dios nos ha llamado a servirle. Así que la esperanza está en Dios porque la sabiduría está en Dios. También la esperanza está en Dios porque la misericordia y la gracia está en Dios. Alguien dijo estas palabras, un teólogo, misericordia es que Dios no nos da el castigo que merecemos. Y gracia es que nos da la bendición que no merecemos. Misericordia es que no nos da lo que merecemos. No sé cuántos de ustedes han estado como yo frente a su papá con la correa en la mano para que le den una buena pela. Y de momento no sé qué le pasa, que le cambia el corazón y se va y te deja tranquilo. Eso se llama misericordia. Y yo me he librado de esa unas cuantas veces. Pero gracia es que después de eso pase el camión de helado y le compre helado. Arriba de lo malo que hiciste. Eso es gracia. Te dio un regalo. Y Dios con nosotros hace tal cosa por medio de Cristo Jesús. Es Dios el que a nosotros nos da misericordia y nos da gracia. Mira lo que dice aquí, el 13. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate con tus siervos. Oh Señor, dice, vuelve a nosotros. No tardes. Compadécete de tus siervos. Y finalmente en el verso 14 vamos a leer esta sección. El clamor final de Moisés. Este clamor final de Moisés dice: y cantaremos
y nos alegraremos de todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Esto es una oración. Es una oración que está haciendo Moisés, de clamor a Dios, de ayuda a Dios. Ven a nosotros y no te tardes. Compadécete de tus siervos. Sácianos de tu misericordia. Entonces cantaremos. Entonces aparecerá a tus siervos tu obra. Que aparezca la gloria sobre tus hijos. Oh, esta oración dice: sea la luz de Jehová sobre nosotros. Que su luz alumbre en nosotros. Confirma las obras de nuestras manos. Oh Señor, si la obra de nuestras manos confirma. Hermanos, esta oración de Moisés se ha cumplido en Cristo Jesús. Dios en Cristo ha cumplido lo que Moisés está pidiendo. 1300 años después de Moisés, apareció en la escena del mundo uno que nació en Belén. Hace días celebramos el nacimiento de Cristo y vino al mundo para hacer por nosotros lo que nosotros mismos no pudimos hacer, para traernos vida y traernos salvación y redención. Y podemos ver aquí que Él vino a salvar a los vivos y a los muertos, a salvar a aquellos que están en Cristo y a aquellos que están por morir también. Hermanos, Jesús vino al mundo a vivir la vida perfecta, la vida justa que usted y yo debiéramos vivir, pero que no lo hicimos, y lo hizo por nosotros. Pero también vino a morir esa muerte cruenta, cruel y horrible que usted y yo deberíamos haber muerto, y no lo vamos a hacer porque Él tomó nuestro lugar. En Cristo hallamos misericordia y en Cristo hallamos gracia. Dice el profeta Isaías, este pasaje que me gusta tanto, identifíquese con él, el capítulo 53 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió, cargó nuestros dolores, y con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros, diga todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Jesucristo vino a eso, a tomar nuestro lugar en vida y en muerte. Hermanos, rápidamente dice la palabra del Señor en este verso, en este salmo: porque con tu furor somos consumidos. En la cruz del Calvario el furor y la furia, la ira de Dios se derramó sobre Jesucristo, y con tu ira hemos sido turbados. Jesucristo decía: turbada está mi alma hasta la muerte, cuando oraba en Getsemaní. Pusiste nuestras maldades delante de ti. Nuestras maldades fueron puestas sobre Jesucristo, nuestros yerros, nuestros errores a la luz de tus rostros. Todos nuestros pecados, secretos y conocidos, fueron puestos sobre Jesucristo. Los pasados, los presentes y lo que usted todavía está pensando hacer. En Cristo fueron puestos todos. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. La ira de Dios se derramó sobre Cristo. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Jesucristo no llegó ni a la mitad de los 80. Prontamente su vida fue cortada de la tierra, porque pronto pasan los años y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira? ¿Qué pregunta? ¿Quién conoce el poder de tu ira? ¿Quién conoce la indignación con que debe ser temido? ¿Sabe quién la conoce? Usted y yo no la conocemos. Jesucristo la conoció. Jesucristo conoció la ira de Dios, el poder de su ira y la indignación de Dios completamente derramada sobre él. Jesucristo lo conoció. Si me permiten, quiero tomar 5 minutos para compartir con ustedes una anécdota en forma de reflexión. Hay en la historia de Estados Unidos, en la historia cristiana, en la historia también académica, un hombre llamado Jonathan Edwards. Este Jonathan Edwards es un hombre que vivió en los años 1700. Y este señor era un muchacho joven, no de muy alta estatura y flacucho, el cual Dios lo usó de manera poderosa. Dios lo usó para traer el primer gran avivamiento a Estados Unidos. Lo que llaman en inglés The Great Awakening, el gran despertar.
donde él decía y oraba fuertemente: Dios mío, yo quiero que tú me uses para salvar a Nueva Inglaterra. Y su oración era, cuando estaba orando, decía: Señor, dame a Nueva Inglaterra, dame a Nueva Inglaterra. Y Dios lo usó poderosamente para que muchos viniesen a sus pies, de tal manera que cuando este hombre predicaba y comenzaba a alzar su voz y hablar, la gente temblaba en los asientos donde estaba, porque sentían las llamas de fuego ardiendo y quemándose, y corrían al frente diciendo: yo quiero a Jesucristo, yo quiero salvación. Pero ¿sabe cómo comenzó este muchacho? Dice la Biblia, la historia, que a la edad de 18, 19 años él tuvo un encuentro con el Señor. Él fue al seminario y se preparó, y a la edad de 18 o 19 años lo instalan como pastor en una iglesia en New York, jovencito. Y este hombre dijo: bueno, yo voy a empezar a pastorear, soy muy joven, no tengo experiencia, no conozco nada, y quiero que Dios me ayude. Y quizás, como ustedes hacen resoluciones en el año nuevo, y todos lo hacemos en distintos momentos de nuestra vida, me resuelvo a hacer esto. Este muchacho dijo: yo voy a hacer unas resoluciones en mi vida. Y él comenzó a escribir, y llegó a un total de 70 resoluciones. Estas resoluciones que este muchacho escribió, las introdujo de esta manera, así. Este fue el prefacio: siendo sabio que no puedo hacer nada sin la ayuda de Dios, humildemente les ruego que por su gracia que me permita mantener estas resoluciones en la medida en que estén de acuerdo a la voluntad de Dios para el bien de Cristo. ¿Sabe lo que escribió este muchacho a los 19 años de edad? Oiga esto, y no lo voy a leer las 70, pero le voy a leer las primeras 5 o 6. Dice: he resuelto que haré lo que creo que será más para la gloria de Dios y mi propio bien y provecho y placer mientras viva. Haré todas estas cosas sin tener en cuenta el tiempo que me lleven. He resuelto hacer lo que entiendo que es mi deber y que proporciona el mayor beneficio y bien para la humanidad en general. Estoy decidido a hacer esto, sean cuales sean las dificultades que encuentre, y no importa cuántas experimente ni cuán graves puedan ser. Número 2, he resuelto que me esforzaré continuamente para encontrar nuevas formas de practicar y promover lo que resolví hacer en el punto número 1. Número 3, he resuelto que si alguna vez realmente siempre fallo y caigo, y o me canso y me aburro cada vez que comienza a descuidar el cumplimiento de cualquiera parte de estas resoluciones, me arrepentiré de todo corazón y de cada cosa que pueda recordar que he violado o descuidado, tan pronto como recupere el sentido común. En otras palabras, si en un momento me vuelvo loco y hago lo que no debo, tan pronto vuelva en sí, voy a arrepentirme de todo lo que he hecho y voy a volver a tomar mis resoluciones de lo que tengo que hacer en la vida. En otras palabras, nunca es tarde para volver a comenzar. Nunca es tarde para empezar de nuevo. 4, he resuelto que nunca haré nada, ya sea física o espiritualmente, excepto lo que glorifica a Dios. De hecho, resuelvo no solo asumir este compromiso, sino que resuelvo ni siquiera lamentarme ni quejarme por estas cosas, si puedo evitarlo. Número 5, he resuelto nunca perder ni un momento del tiempo, pero aprovechar el tiempo para usarlo de la manera más provechosa posible. Le voy a leer ese de nuevo. He resuelto nunca perder ni un momento del tiempo, sino aprovechar el tiempo para usarlo de la manera más provechosa posible. Y número 6, he resuelto vivir con todas mis fuerzas mientras tenga vida. Hermanos, quiero cerrar con un llamado a la salvación a cada uno de nosotros. Quizás usted ya conoce al Señor, quizás ya dice: bueno, yo lo conozco y estoy caminando. Hermano, siga caminando en el Señor, siga confiando en Dios, siga dependiendo de la sabiduría que viene de parte de Dios, siga creciendo en el crecimiento que da Dios. Pero si no le conocen el día de hoy, entienda que nuestro Dios es un Dios soberano y está llamándole a salvación en el día de hoy, porque hoy es ese día de salvación. Cristo murió para que usted no tenga que morir. Murió en la cruz para que usted tenga vida y la tenga en abundancia. Y ojalá que este sea el día donde usted decide servir al Señor. Yo quiero que ustedes en el día de hoy, juntamente conmigo, puedan decir: yo, ponga su nombre, he resuelto contar mis días con sabiduría. Que así Dios lo permita. Oremos. Amado Dios, de gracia, de bondad y de amor, venimos a tu presencia en esta preciosa tarde agradecidos porque tú eres el Dios grande, poderoso, el Dios que gobiernas los asuntos de los hombres y que nos has llamado a tu presencia para servirte de corazón. Señor, permite que resolvamos servirte
contar nuestros años con sabiduría y agradarte en todo lo que hagamos. Lo pedimos creyendo que sí lo harás, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y su pueblo dice, amén.